Mi nombre es Francisco Morales Ibarra, alumno del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, con el profesor Juan Antonio Cerrato de la materia Manufactura Integrada por Computadora. El tema a exponer es robótica industrial. Definición: es una máquina de uso general que posee ciertas características antropomórficas, lo más obvia de las cuales es su brazo mecánico. Otras características similares a las del ser humano son la capacidad del robot de responder a las entradas sensoriales, comunicarse con otras máquinas y tomar decisiones. Estas capacidades permiten al robot realizar una variedad de tareas industriales. El desarrollo de la tecnología robótica siguió el desarrollo del control numérico, y las dos tecnologías son bastante similares. Ambas implican el control coordinado de múltiples ejes. Los ejes se denominan articulaciones en robótica, y ambas utilizan computadoras dedicadas como controladoras. Algunas de las cualidades que hacen que los robots industriales sean comercial y tecnológicamente importantes son las siguientes. Los robots pueden sustituir a los humanos en entornos de trabajo peligrosos o incómodos. Un robot realiza su ciclo de trabajo con una consistencia y repetibilidad que no puede ser alcanzada por los humanos. Los robots pueden ser programados cuando la producción de la tarea actual está completa. Un robot puede ser reprogramado y equipado con las herramientas necesarias para realizar una tarea totalmente diferente. Los robots son controlados por computadoras y por lo tanto pueden ser conectados a otros sistemas de comunicación para lograr una fabricación integrada por computadora. 8.1. Anatomía de los robots y atributos relacionados. El brazo o manipulador de un robot industrial consiste en una serie de articulaciones y eslabones. La anatomía del robot se ocupa de los tipos y tamaños de estas articulaciones y eslabones y de otros aspectos de la construcción física del manipulador. La anatomía del robot afecta a su capacidad y a las tareas para las que es más adecuado. La articulación o eje de un robot, como también se llama en la robótica, es similar a una articulación del cuerpo humano. Proporciona un movimiento relativo entre dos partes del cuerpo. Los robots a menudo se clasifican según el número total de ejes que poseen. Conectados a cada articulación hay dos enlaces, un enlace de entrada y un enlace de salida. Los eslabones son los componentes rígidos del manipulador del robot. El propósito de la articulación es proporcionar un movimiento relativo controlado entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. La mayoría de los robots están montados en una base estacionaria en el suelo, que esta base y su conexión con el primer empalme se denominan enlace 0. Es el enlace de entrada al empalme 1, el primero de la serie de empalmes usados en la construcción del robot. El eslabón de salida del artículo 1 es el eslabón 1, el enlace 1 es el enlace de entrada del artículo 2, cuyo enlace de salida es el 2 y así sucesivamente. Tenemos una imagen donde nos muestra lo que acabamos de comentar. Está la base, que es el enlace 0, la junta, que es la junta 1, después hay un enlace 1, que es el que junta con la junta 2, y el enlace 2, que es el que junta con el final del armado, que así sucesivamente se puede ir viendo la articulación del robot. Casi todos los robots industriales tienen articulaciones mecánicas, que pueden clasificarse en uno de los 5 tipos. 2 tipos que proporcionan movimiento translacional y 3 tipos que proporcionan movimiento de rotación. Estos tipos de articulación se ilustran en la figura 8.2. Se basan en un esquema descrito. Los 5 tipos de articulaciones son la articulación lineal. El movimiento relativo entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida es un movimiento telescópico traslativo, con los ejes de los dos eslabones siendo paralelos. La articulación ortogonal también es un movimiento de deslizamiento translacional, pero por los enlaces de entrada y salida son perpendiculares entre sí. Articulación rotativa
Este tipo proporciona un movimiento relativo de rotación, con el eje de rotación perpendicular a los ejes de los enlaces de entrada y salida. La articulación de torsión. Esta articulación también implica un movimiento de rotación, pero el eje de rotación es paralelo a los ejes de los dos eslabones. La articulación giratoria. Este tipo de articulación, el eje del enlace de entrada es paralelo al eje de rotación de la articulación y el eje de enlace de salida es perpendicular al eje de rotación, como se muestra aquí en la figura. Aquí están los 5 diferentes tipos de enlace. Cada uno de estos tipos de articulaciones tiene un rango sobre el cual puede ser movido. El alcance de una articulación transversal suele ser inferior a 1 metro, pero en el caso de los grandes robots de pórtico el alcance puede ser de varios metros. Los 3 tipos de juntas rotativas pueden tener un rango tan pequeño como unos pocos grados o tan grande como varias revoluciones completas. 8.1.2 Configuraciones comunes de los robots. Un manipulador de robots puede dividirse en dos secciones, un conjunto de cuerpo y brazo y un conjunto de muñeca. Normalmente hay 3 ejes asociados al cuerpo y al brazo y 2 o 3 ejes asociados a la muñeca. En el extremo de la muñeca del manipulador hay un tornillo de banco relacionado con la tarea que debe realizar el robot. El dispositivo llamado efector final suele ser una pinza para sujetar una pieza de trabajo o una herramienta para realizar algún proceso. El cuerpo y brazo del robot se utilizan para posicionar el efector final y la muñeca del robot se utiliza para orientar el efector final. Configuraciones de cuerpo y brazo. Dados los 5 tipos de articulaciones definidos anteriormente, hay 125 posibles combinaciones de articulaciones que podrían ser utilizadas para diseñar el ensamblaje de cuerpo y brazo para un manipulador de 3 ejes. Además, hay variaciones de diseño dentro de cada tipo de articulación. Por ejemplo, el tamaño físico de la articulación y el rango de movimiento. Por lo tanto, es algo notable que solo unas pocas configuraciones estén disponibles comúnmente en los robots industriales comerciales. Estas configuraciones son 1. Robot articulado, también conocido como robot de brazo articulado, tiene la configuración general de un hombro y un brazo humano. Consiste en un cuerpo vertical que gira alrededor de la base usando una articulación en T. En la parte superior del cuerpo hay una articulación del hombro que se muestra como una articulación R en la figura, cuyo eslabón de salida se conecta a una articulación del codo. 2. Configuración polar. Esta configuración consiste en un brazo deslizante, articulación L, accionando en relación con el cuerpo que puede girar tanto como un eje vertical, una articulación T, como un eje horizontal, una articulación R. SCARA es un acrónimo de Selectively Compliant Arm for Robot Assembly. Esta configuración es similar a la del robot de brazo unido, excepto que los ejes de rotación del hombro y el codo son verticales, lo que significa que el brazo es muy rígido en la dirección vertical, pero obedece en la dirección horizontal. Esto permite al robot realizar tareas de inserción para el ensamblaje en una dirección vertical, donde puede ser necesaria una cierta alineación del brazo de lado a lado para acoplar correctamente las dos piezas. 4. Un robot de coordenadas cartesianas. Otros nombres para esta configuración incluyen robot de pórtico, robot rectilíneo y robot X, Y, Z. Consta de 3 articulaciones ortogonales para lograr movimientos lineales o en un espacio de trabajo rectángulo tridimensional. Se utiliza comúnmente para el acceso por encima de la cabeza
para cargar y descargar máquinas de producción. 5. El robot Delta. Este inusual diseño representado consiste en 3 brazos en una base aérea. Cada brazo está articulado y consta de 2 puntas rotativas, la primera de las cuales está alimentada y la segunda sin alimentación. Los 3 brazos están conectados a una pequeña plataforma inferior, a la que se fije el efector final. La plataforma y el efector final pueden ser manipulados en 3 dimensiones. El robot Delta se utiliza para el movimiento a alta velocidad de objetos pequeños, como en el embalaje de productos. Ahora mostramos los 5 tipos de robots. Está el articulado, la configuración polar, la configuración de escala, robot de coordenadas cartesianas. Configuración de la muñeca. La muñeca del robot se utiliza para establecer la orientación del efector final. Las muñecas de los robots suelen constar de 2 o 3 articulaciones, que casi siempre consisten en articulaciones rotativas de tipo R y T. Las 3 articulaciones se definen de la siguiente manera. Balanceo, que utiliza una articulación en T para realizar la rotación sobre el eje del brazo del robot. Cabeceo, que implica la rotación hacia arriba y hacia abajo, típicamente utilizando una articulación R. Guiñada, que implica la rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. También realiza por medio de una articulación en R una muñeca de 2 ejes. Típicamente incluye solo articulaciones de balanceo y cabeceo. Sistema de notación de las articulaciones. Los símbolos de las letras de los 5 tipos de articulaciones L, O, R, T y B pueden utilizarse en un sistema de notación de articulación para el manipulador del robot y la muñeca. En este sistema de notación, el manipulador se describe por los tipos de articulación que forman el conjunto cuerpo y brazo, seguidos de los símbolos de articulación que forman la muñeca. Por ejemplo, la notación TLR-RT representa un manipulador de 5 ejes cuyo cuerpo y brazo está formado por una articulación giratoria 1, T, una articulación lineal 2, L, y una articulación giratoria 3, R. La muñeca está compuesta por 2 articulaciones, una articulación de rotación, articulación 4, R, y una articulación de torsión, articulación 5, T. Un colon separa la notación de cuerpo y brazo de la notación de la muñeca. Las notaciones comunes de articulaciones de la muñeca son TRR, TR y RT. Y aquí vemos una imagen de lo que se acaba de explicar. El volumen de trabajo. El volumen de trabajo, también conocido como envoltura de trabajo del manipulador, se define como el espacio tridimensional dentro del cual el robot puede manipular el extremo de su muñeca. El volumen de trabajo está determinado por el número y los tipos de articulaciones del manipulador, cuerpo y brazo y muñeca, los rangos de las diversas articulaciones y los tamaños físicos de los eslabones. 8.1.3 Sistemas de accionamiento conjunto. Las articulaciones de los robots se accionan usando cualquiera de los 3 tipos de sistemas de accionamiento: eléctrico, hidráulico o neumático. Los sistemas de accionamiento eléctrico utilizan motores eléctricos como accionadores conjuntos, por ejemplo servomotores o motores paso a paso, y los motores se conectan a las articulaciones, ya sea sin reducción de engranajes, llamado accionamiento directo, o con una reducción de engranajes para aumentar el par o la fuerza. Los sistemas de accionamiento hidráulico y neumático utilizan dispositivos como pistones lineales y actuadores de paletas rotativas. El accionamiento neumático suele limitarse a los robots más pequeños, que se utilizan en aplicaciones de transbordo de piezas sencillas. El accionamiento eléctrico y el hidráulico se utilizan en robots industriales más sofisticados. El accionamiento eléctrico se ha convertido en el sistema de accionamiento preferido en los robots comerciales, ya que la tecnología
de los motores eléctricos ha avanzado en los últimos años. Es más fácil adaptable al control por ordenador, que es la tecnología dominante que se utiliza hoy en día para los controladores de los robots. Los robots de accionamiento eléctrico son relativamente precisos en comparación con los robots de accionamiento hidráulico. Por el contrario, los robots de accionamiento hidráulico pueden diseñarse con una mayor capacidad de elevación. El sistema de accionamiento, los sensores de posición y los sensores de velocidad si se utilizan, y los sistemas de control de retroalimentación de las articulaciones determinan las características de respuesta dinámica del manipulador. La velocidad con la que el robot puede moverse en una posición programada y la estabilidad de su movimiento son características importantes de la respuesta dinámica en la robótica. La velocidad de movimiento se refiere a la velocidad absoluta del manipulador en su extremo del brazo. La velocidad máxima de un robot grande es de alrededor 2 metros por segundo, 6 pies por segundo. La velocidad puede ser programada en el ciclo de trabajo para que diferentes partes del ciclo se lleven a cabo a diferentes velocidades. Lo que a veces es más importante que la velocidad es la capacidad del robot para acelerar y más importante que la de desacelerar de forma controlada. En muchos ciclos de trabajo, gran parte del movimiento del robot se realiza en una región limitada del volumen de trabajo, por lo que el robot nunca alcanza su velocidad máxima. Todos estos factores se incluyen en la velocidad de respuesta, que es el tiempo necesario para que el manipulador para moverse de un punto en el espacio al siguiente. La velocidad de respuesta es importante porque influye en el tiempo de ciclo del robot, lo que a su vez afecta a la tasa de producción de la aplicación. La estabilidad de movimiento se refiere a la cantidad de sobreimpulso y oscilación que se produce en el movimiento del robot al final del brazo, cuando intenta moverse a la siguiente ubicación programada. Una mayor oscilación en el movimiento es una indicación de menor estabilidad. El problema es que los robots con mayor estabilidad son intrínsecamente más lentos en su respuesta, mientras que los robots más rápidos son generalmente menos estables. 8.1.4 Sensores en la robótica. Los sensores utilizados en la robótica industrial pueden clasificarse en dos categorías: internos y externos. Los sensores internos son componentes del robot y se utilizan para controlar las posiciones y las velocidades de las articulaciones del robot. Estos sensores forman un bucle de control de retroalimentación con el controlador del robot. Los sensores típicos que se utilizan para controlar la posición del brazo del robot incluyen potenciómetros y codificadores ópticos. Se utilizan tacómetros de varios tipos para controlar la velocidad del brazo del robot. Los sensores externos son externos al robot y se usan para coordinar la operación del robot con otros tipos de células. En muchos casos, estos sensores externos son dispositivos relativamente simples, como los interruptores de límite, que determinan si una pieza ha sido colocada correctamente en una fijación o si una pieza está lista para ser recogida en un transportador. Otras situaciones requieren tecnologías de sensores más avanzadas, como las siguientes. Sensores táctiles. Se usan para determinar si se hace contacto entre el sensor y otro objeto. Los sensores táctiles pueden dividirse en dos tipos en las aplicaciones de los robots: sensores táctiles y sensores de fuerza. Los sensores táctiles indican simplemente que se ha hecho contacto con el objeto. Los sensores de fuerza indican la magnitud de la fuerza con el objeto. Esto puede ser útil en una pinza para medir y controlar la fuerza que se aplica para agarrar un objeto delicado. Sensores de proximidad. Estos indican cuando un objeto está cerca del sensor. Cuando este tipo de sensor se utiliza para indicar la distancia real del objeto, se denomina sensor de alcance. Sensores ópticos. Los fotocelulares y otros
Dispositivos fotométricos pueden utilizarse para detectar la presencia o ausencia de objetos y suele emplearse para la detección de proximidad. Visión artificial. La visión artificial se utiliza en la robótica para la inspección, la identificación de piezas, la orientación y otros usos. Las mejoras en la programación de los sistemas de robots guiados por visión han hecho que las implementaciones de esta tecnología sean fáciles y rápidas. Y la visión artificial se está implementando como una característica integral en más y más instalaciones de robots, especialmente en la industria automotriz y otros sensores. Una categoría variada incluye otros tipos de sensores que podrían utilizarse en la robótica, como dispositivos para medir la temperatura, la presión de los fluidos, el flujo de los fluidos, el voltaje eléctrico, la corriente y otras propiedades físicas diversas. 8.2 Sistemas Robot Control. Sistema Robot Control. Los accionamientos de las articulaciones individuales deben ser controlados de forma coordinada. Para que el manipulador realice un ciclo de movimiento deseado, los controladores basados en microprocesadores se utilizan comúnmente hoy en día en la robótica como el hardware del sistema de control. El controlador está organizado en una estructura jerárquica, de modo que cada articulación tiene su propio sistema de control de retroalimentación y un controlador supervisor coordina las articulaciones combinadas de las articulaciones según la secuencia del programa del robot. Se requieren diferentes tipos de control para diferentes aplicaciones. Los controladores de robot pueden clasificarse en 4 categorías: control de secuencia limitada, reproducción con control punto a punto, reproducción con control de trayectoria continua y control inteligente. Los accionamientos de las articulaciones individuales deben ser controlados de forma coordinada para que el manipulador realice un ciclo de movimiento deseado. Los controladores basados en microprocesadores se utilizan comúnmente hoy en día en la robótica como el hardware del sistema de control. El controlador está organizado en una estructura jerárquica, de modo que cada articulación tiene su propio sistema de control de retroalimentación y un controlador supervisor coordina las articulaciones combinadas de las articulaciones según la secuencia programada del robot. Control de secuencia limitada. Este es el tipo de control más elemental, solo puede ser utilizado para ciclos de movimiento simple, como operaciones de pick and place, es decir, recoger un objeto en un lugar y colocarlo en otro. Normalmente implica estableciendo límites o topes mecánicos para cada articulación y secuenciado el accionamiento de las articulaciones para cumplir el ciclo. Reproducción con control de punto a punto. Los robots de producción representan una forma de control más sofisticada que los robots de secuencia limitada. El control de reproducción significa que el controlador tiene una memoria para grabar la secuencia de movimientos en un ciclo de trabajo determinado, así como las ubicaciones y otros parámetros, como la velocidad, asociados a cada movimiento y luego para reproducir posteriormente el ciclo de trabajo durante la ejecución del programa. En el controlador punto a punto, las posiciones individuales de trabajo del robot se registran en la memoria. Estas posiciones no se limitan a los topes mecánicos de cada articulación, como en los robots de secuencia limitada. En su lugar, cada posición en el programa de robot consiste en un conjunto de valores que representan las ubicaciones en el rango de cada articulación del manipulador. Por lo tanto, cada punto consta de 5 o 6 valores que corresponden a las posiciones de cada uno de los 5 o 6 conjuntos de manipulador. Para cada posición definida en el programa, las articulaciones se dirigen así a actuar a sus respectivas ubicaciones especificadas. Reproducción con control de trayectoria continua. Los robots de trayectoria continua tienen la misma capacidad de reproducción
que el tipo anterior. La diferencia entre la trayectoria continua y el punto a punto es la misma en la robótica que en la NC. Un robot de reproducción con control de trayectoria continua es capaz de realizar una o ambas de las siguientes funciones: mayor capacidad de almacenamiento. El controlador tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que su homólogo de punto a punto, por lo que el número de ubicaciones que se puede grabar en la memoria es mucho mayor que el de punto a punto. Por lo tanto, los puntos constituyen en el ciclo de movimiento pueden espaciarse muy estrechamente entre sí para permitir que el robot realice un movimiento continuo y suave. 2. Cálculos de interpolación. El controlador calcula el camino entre el punto de inicio y el punto final de cada movimiento, utilizando rutinas de interpolación similares a las utilizadas en NC. Estas rutinas incluyen generalmente la interpolación lineal y circular. Y el control inteligente. Los robots industriales son cada vez más inteligentes. En este contexto, un robot inteligente es aquel que exhibe un comportamiento que lo hace parecer inteligente. Algunas de las características que hacen que un robot parezca inteligente incluyen la capacidad de interactuar con su entorno, tomar decisiones cuando las cosas van mal durante el ciclo de trabajo, comunicarse con los humanos, hacer cálculos durante el ciclo de movimiento y volver a responder a entradas de sensores avanzados, como la visión artificial. Además, los robots con control inteligente poseen capacidad de reproducción, requieren un nivel relativamente alto de control de comunicación y un lenguaje de programación avanzado para introducir en la memoria la lógica de toma de decisiones y otra inteligencia. Efectos finales. Un efector final suele estar sujeto a la muñeca del robot. El efector final permite al robot realizar una tarea específica, debido a que existe una gran variedad de tareas realizadas por los robots industriales. El efector final suele ser diseñado y fabricado a medida para cada aplicación diferente. Las dos categorías de efectores finales son las pinzas y las herramientas. 8.3.1 Pinzas. Las pinzas son efectores finales que se utilizan para agarrar y manipular objetos durante el ciclo de trabajo. Los objetos suelen ser piezas de trabajo que se mueven de un lugar a otro de la celda. Las aplicaciones de carga y descarga de máquinas entran en esta categoría, debido a la gran variedad de formas, tamaños y pesos de las piezas. La mayoría de las pinzas debe ser diseñada a medida. Los tipos de pinzas que se utilizan en las aplicaciones de los robots industriales son los siguientes: pinzas mecánicas, que consisten en dos o más dedos que pueden ser accionados por el controlador del robot para abrir y cerrar la pieza de trabajo. Pinzas de vacío, en las que se utilizan ventosas para sujetar objetos planos. Dispositivos magnetizados para sujetar las partes ferrosas. Los dispositivos adhesivos, que se utiliza una sustancia adhesiva para sujetar un material flexible como un tejido. Y dispositivos mecánicos simples como ganchos y cucharas. Las pinzas mecánicas son el tipo de pinzas más común. Algunas de las innovaciones y avances en la tecnología de las pinzas mecánicas incluyen dos pinzas que consisten en dos dispositivos de agarre en un extremo efector para la carga y descarga de la máquina. Con una sola pinza, el robot debe llegar a la máquina de producción dos veces, una para descargar la pieza determinada y colocarla en un lugar externo a la máquina, y la segunda para recoger la siguiente pieza y cargar en la máquina. Con una doble pinza, el robot recoge la siguiente pieza de trabajo, mientras que la máquina todavía está procesando la parte anterior. Cuando el ciclo de la máquina termina, el robot entra en la máquina solo una vez para quitar la pieza terminada y cargar la siguiente. Esto reduce el tiempo de ciclo por pieza. Dedos intercambiables, que pueden ser usados como un mecanismo de agarre para acomodar las diferentes partes.
Diferentes dedos están unidos a la pinza. La retroalimentación sensorial en los dedos que proporciona la pinza capacidades como detectando la presencia de la pieza de trabajo o aplicando una fuerza limitada especificada a la pieza de trabajo durante la sujeción para piezas de trabajo frágiles. Pinzas de múltiples dedos que poseen la anatomía general de una mano humana. Productos de agarre estándar que están disponibles comercialmente, reduciendo así la necesidad de diseñar un agarre para cada aplicación de robot por separado. Y aquí tenemos una figura que ilustra las pinzas. Las herramientas. El robot utiliza herramientas para realizar operaciones de procesamiento en la pieza de trabajo. El robot manipula la herramienta en relación con un objeto estacionario o de movimiento lento, por ejemplo, una pieza de trabajo o un subconjunto. Algunos ejemplos de herramientas utilizadas como efectores finales para los robots para realizar aplicaciones de procesamiento son la pistola de soldadura por puntos, la herramienta de soldadura por arco, la pistola de pintura en aerosol, el husillo giratorio para taladrar, fresar, rectificar y operaciones similares, y la herramienta de montaje, por ejemplo el destornillador automático, la antorcha de calentamiento, el cucharón para la fundición de metal y la herramienta de corte por chorros de agua. En cada caso, el robot no solo debe controlar la posición relativa de la herramienta con respecto al trabajo en función del tiempo, sino que también debe controlar el funcionamiento de la herramienta. Para ello, el robot debe ser capaz de transmitir señales de control a la herramienta para iniciar, detener y regular sus acciones. En algunas aplicaciones, el robot puede utilizar múltiples herramientas durante el ciclo de trabajo. Por ejemplo, se deben aplicar a la pieza de trabajo varios tamaños de brocas de enrutamiento o de perforación. Por lo tanto, el robot debe tener un medio para cambiar rápidamente las herramientas. El efector final, en este caso, toma la forma de un portaherramientas de cambio rápido para sujetar y desatar rápidamente las diversas herramientas utilizadas durante el ciclo de trabajo. 8.4. Aplicaciones de los robots industriales. Los robots se utilizan en un amplio campo de aplicaciones de la industria. La mayoría de las aplicaciones actuales son en la fabricación. Las aplicaciones pueden clasificarse normalmente en una de las siguientes categorías: manipulación de materiales, operaciones de procesamiento y embalaje e inspección. Aplicaciones de manejo de materiales. En las aplicaciones de manipulación de materiales, el robot mueve materiales o piezas de un lugar a otro. Para realizar transferencia, el robot está equipado con una pinza que debe estar diseñada para manipular las piezas o piezas específicas que se van a mover. Dentro de esta categoría de aplicación se incluye la transferencia de material, la carga y o descarga de la máquina. En muchas aplicaciones de manipulación de materiales, las piezas deben presentarse al robot en una posición y orientación conocidas. Esto requiere algún tipo de dispositivo de manipulación de material para entregar la pieza en la celda de trabajo en esta posición y orientación. Transferencia de material. Estas aplicaciones son aquellas en las que el propósito principal del robot es mover partes de un lugar a otro. En muchos casos, la reorientación de la pieza se logra durante el movimiento. La aplicación básica en esta categoría se denomina operación de recogida y colocación, en la que el robot recoge una pieza y la deposita en una nueva ubicación. La transferencia de piezas de un transportador a otro es un ejemplo. Los requisitos de la aplicación son modestos. Un robot de baja tecnología, por ejemplo de tipo de secuencia limitada, suele ser suficiente. Solo se necesitan 2 o 3 articulaciones para muchas de las aplicaciones y a menudo se utilizan robots de accionamiento neumático. Además, los robots Delta
Se utilizan para muchas operaciones de recogida y empaquetado de alta velocidad. Un ejemplo es la paletización, en la que el robot recupera piezas, cajas u otros objetos de un lugar y los deposita en una paleta u otro contenedor en varias posiciones de la paleta. Aunque el punto de recogida es el mismo, para cada ciclo la ubicación del depósito en la paleta es diferente para cada caja de cartón. Esto aumenta el grado de dificultad de la tarea. El robot debe aprender cada posición en la paleta utilizando el método de avance motorizado. Otras aplicaciones similares a la paletización son la despaletización, que consiste en retirar piezas de una disposición ordenada en una paleta y colocarlas en otro lugar. Las operaciones de apilamiento, que consiste en colocar piezas planas una encima de la otra, de manera que la posición vertical de la posición de caída cambia continuamente con cada ciclo, y las operaciones de inserción, en las que el robot inserta piezas en los compartimientos de una caja dividida. Carga y descarga de la máquina. En las aplicaciones de carga y descarga de máquina, el robot transfiere piezas A y O desde una máquina de producción. Los tres casos posibles son: carga de la máquina, en la que el robot carga las piezas de la máquina de producción, pero las piezas se descargan de la máquina por algún otro medio. Descarga de la máquina, en la que materias primas se introducen en la máquina sin utilizar el robot y el robot descarga las piezas terminadas. Y la carga y descarga de la máquina, que implica tanto la carga de las piezas en bruto como la descarga de la pieza terminada por el robot. Las aplicaciones del robot industrial de carga y descarga de la máquina incluyen el siguiente proceso: el moldeado a presión. El robot descarga las piezas de la máquina de fundición a presión. Las operaciones periféricas que a veces realiza el robot incluyen la inmersión de las piezas en un baño de agua para su enfriamiento. Moldeado de plástico. El moldeo de plástico es similar al moldeo a presión. El robot descarga las piezas moldeadas de la máquina de moldeo por inyección. Operaciones de mecanizado de metales. El robot carga piezas brutas en la máquina de herramientas y descarga las piezas terminadas de la máquina. El cambio de forma y el tamaño de las piezas antes y después de mecanizado suelen plantear un problema en el diseño del efecto final, por lo que a menudo se utilizan pinzas dobles para resolver este problema. Y falsificación. El robot típicamente carga la pelanquilla caliente en bruto en el dado, la sostiene durante los golpes de forja y la retira del martillo de forja. La acción del martillo y el riesgo de dañar el dado o el efecto final son problemas técnicos significativos. Trabajo de prensa. Los operadores humanos trabajan con un riesgo considerable en las operaciones de prensado de chapa debido a la acción de la prensa. Se utilizan robots para sustituir a los trabajadores y reducir el peligro. En estas aplicaciones, el robot carga la chapa en la prensa, luego se realiza la operación de estampado y la pieza cae de la máquina a un contenedor. Tratamiento térmico. A menudo se trata de operaciones relativamente sencillas en las que el robot carga y descarga piezas de un horno. 4.2 Operaciones de procesamiento. En las aplicaciones de procesamiento, el robot realiza algunas operaciones en una pieza de trabajo, como el esmerilado o la pintura en aerosol. Una característica distintiva de esta categoría es que el robot está equipado con algún tipo de herramienta como su efector final. Para realizar el proceso, el robot debe manipular la herramienta relativa a la pieza. Entre los ejemplos de las aplicaciones de robots industriales en la categoría de procesamiento se incluyen la soldadura por puntos, la soldadura por arcos, la pintura por pulverización y diversos procesos de mecanizado y otros procesos de auxilio giratorio. La soldadura por puntos es un proceso de unión de metales en la que dos piezas chapas se funcionan en puntos de contacto localizados. Dos electrodos aprietan las partes metálicas entre sí y luego se aplica una gran corriente eléctrica a través del punto de contacto para provocar la fusión
Los electrodos, junto con el mecanismo que los acciona, constituyen la pistola de soldadura en la soldadura por puntos. Debido a su amplio uso en la industria del automóvil, para la fabricación de carrocerías, la soldadura por puntos representa una de las aplicaciones más comunes de los robots industriales en el día de hoy. Y en la soldadura por arco se utilizan para proporcionar soldaduras continuas, en lugar de soldaduras por puntos individuales, en puntos de contacto específicos. La unión resultante de la soldadura por arco es sustancialmente más fuerte que la soldadura por puntos. Debido a que la soldadura es continua, puede utilizarse en recipientes de presión, herméticos y otras soldaduras, en las que se requiere resistencia y continuidad. Los robots industriales también pueden ser utilizados para automatizar el proceso de soldadura por arco. La célula contiene el robot, el aparato de soldadura, la unidad de potencia, controlador de herramienta de soldadura y mecanismo de alimentación de alambre, y un dispositivo que proporciona los componentes para el robot. En la pintura en aerosol, el recubrimiento por rociado dirige una pistola de rociado hacia el objeto a cubrir. El fluido, por ejemplo la pintura, fluye a través de la boquilla de la pistola para ser dispersado y aplicado sobre la superficie del objeto. La pintura en aerosol es la aplicación más común de la categoría, pero el recubrimiento por aerosol se refiere a una gama más amplia de aplicaciones que incluye la pintura. El entorno de trabajo de los humanos que realizan este proceso está lleno de peligros para la salud. Estos peligros incluyen humos nocivos en el aire, y es el ruido de la boquilla de la pistola de pulverización. Para mitigar estos peligros, los robots se utilizan cada vez más para tareas de recubrimiento por pulverización, especialmente en operaciones de alta producción. Las aplicaciones de los robots incluyen el recubrimiento con aerosol de carrocerías de automóviles, electrodomésticos, motores y otras piezas, el teñido con aerosol de productos de madera y la pulverización de recubrimientos de porcelana en accesorios de baño. El robot debe ser capaz de controlar la trayectoria continua para lograr las secuencias de movimiento suaves que se requieren en la pintura de aerosol. Y otras aplicaciones de procesamiento. La soldadura por puntos, la soldadura por arco y el recubrimiento por pulverización son aplicaciones de procesamiento comunes de los robots industriales. La lista de procesos industriales que realizan los robots crece continuamente. Entre ellos se encuentran los siguientes: perforación, enrutamiento y otros procesos de mecanizado. Estas aplicaciones utilizan un husillo giratorio como efector final. La herramienta de corte se monta en el mandril del husillo. Uno de los problemas de esta aplicación son las altas. El esmerilado, cepillado de alambre y operaciones similares. La mayoría de estas operaciones utilizan un husillo giratorio como efector final. Para accionar una muela abrasiva, un cepillo de alambre, una muela de pulir o una herramienta similar a alta velocidad para llevar a cabo operaciones de acabado y desbaldado en la pieza de trabajo. Y el corte por láser. La función del robot en esta aplicación es similar a su función en el corte por chorro de agua. La soldadura por rayo láser es una aplicación similar. El cañón láser está en contacto con el robot como su efector final. 8.4.3 Ensamblaje e inspección. En algunos aspectos, el ensamblaje y la inspección son híbridos de las dos categorías anteriores: manipulación y procesamiento de materiales. El ensamblaje y la inspección pueden aplicar tanto a la manipulación de materiales como a la manipulación de una herramienta. Por ejemplo, las operaciones de ensamblaje suelen consistir en la adición de componentes para construir un producto. Esto requiere el movimiento de piezas desde un lugar de suministro en el lugar de trabajo hasta el producto que se está ensamblando, que es la manipulación de materiales. En algunos casos,
La fijación de los componentes requiere una herramienta que debe ser utilizada por el robot. Por ejemplo, el accionamiento de un tornillo. Del mismo modo, algunas operaciones de inspección de robots requieren que se manipulen las piezas, mientras que otras aplicaciones requieren que se manipule una herramienta de inspección. Ensamblaje. El ensamblaje implica la combinación de dos o más partes para formar una nueva entidad, llamada subconjunto o conjunto. La nueva entidad se asegura uniendo las partes mediante técnicas de fijación mecánica, por ejemplo tornillos, pernos y tuercas, remaches, o procesos de unión, por ejemplo soldadura fuerte o unión adhesiva. Ya se han examinado las aplicaciones de la soldadura. Debido a la importancia económica del ensamblaje, a menudo se aplican métodos automatizados. La automatización fija es apropiada en la producción en masa de productos relativamente sencillos como bolígrafos, lápices mecánicos, encendedores y boquillas de mangueras de jardín. Los robots suelen estar en desventaja en estas situaciones de alta producción porque no pueden funcionar a las altas velocidades que pueden alcanzar el equipo automatizado fijo. Inspección. En la producción automatizada suele ser necesario inspeccionar el trabajo que se realiza. Las inspecciones cumplen las siguientes funciones: asegurarse de que se ha completado un proceso determinado, asegurarse de que las piezas se han ensamblado según lo especificado y identificar los defectos en las materias primas y las piezas terminadas. El tema de la inspección automatizada se examina con más detalle en el capítulo 21. El propósito aquí es identificar el papel que juegan los robots industriales en la inspección. Las tareas de inspección realizadas por los robots pueden dividirse en los dos casos siguientes. El robot realiza la carga y descarga para apoyar una inspección o prueba machine. Este caso es realmente una carga y descarga de máquina, donde la máquina es una máquina de inspección. El robot recoge las piezas o conjuntos que entran en la celda, las carga y descarga para llevar a cabo el proceso de inspección y las coloca a la salida de la celda. En algunos casos, la inspección puede dar lugar a la clasificación de las piezas que deben realizar el robot. Según el nivel de calidad de las piezas, el robot las coloca en diferentes contenedores o en diferentes transportadores de salida. El robot manipula un dispositivo de inspección, como una sonda mecánica o un sensor de visión, para inspeccionar el producto. Este caso es similar a una operación de procesamiento en la que el efector final fijado a la muñeca del robot es la sonda de inspección. Para realizar el proceso, la pieza se entrega a la estación de trabajo en la posición y orientación correctas, y el robot debe manipular el dispositivo de inspección según sea necesario. 8.4.4 Justificación económica de los robots industriales. Una de las primeras instalaciones de un robot industrial fue en 1961 en una operación de fundición a presión. El robot se utilizaba para descargar las piezas de la máquina de fundición a presión. El entorno típico de la fundición a presión no es agradable para los humanos, debido al calor y los humos emitidos por el proceso de fundición. Parecía deseable utilizar un robot en un tipo de ambiente de trabajo en lugar de un operador humano. Características de las aplicaciones de los robots. Las características generales de la situación de trabajo industriales que tienden a promover la sustitución de los robots por la mano de obra humana son las siguientes. Trabajo peligroso para humanos. Cuando el trabajo y el entorno en el que se realiza son peligrosos, inseguros, insalubres, incómodos o desagradables para los humanos, se deben considerar un robot industrial para la tarea. Ciclo de trabajo repetitivo. Si la secuencia de elementos de movimiento en el ciclo de trabajo es la misma o casi la misma, un robot generalmente es capaz de realizar el ciclo con mayor consistencia y repetitividad que un trabajador humano. Manejo difícil para humanos. Si la tarea implica el manejo de piezas o herramientas que son pesadas
o difíciles de manipular, puede haber un robot industrial disponible que pueda realizar la operación. Operaciones de turno múltiples. Un robot proporciona una recuperación financiera mucho más rápida que una operación de un solo turno. En lugar de reemplazar a un trabajador, el robot reemplaza a 2 o 3 trabajadores. Los robots han sido tradicionalmente más fáciles de justificar para ciclos de producción relativamente largos, donde los cambios no son frecuentes. Se han realizado avances en la tecnología de robots para reducir el tiempo de programación y los ciclos de producción más cortos se han vuelto más económicos. La posición y la orientación de la pieza se establecen en la celda de trabajo. Su capacidad para recoger una pieza o manipular una herramienta durante cada ciclo de trabajo depende de la unidad de trabajo. Se encuentra en una posición y orientación desconocidas. 8.5. Programación de robots. Para realizar un trabajo útil, un robot debe ser programado para realizar un ciclo de movimiento. Un programa de robot puede definirse como una trayectoria en el espacio que debe seguir el manipulador. Combinada con acciones periféricas que apoyen el ciclo de trabajo, algunos ejemplos de acciones periféricas incluyen la apertura y el cierre de una pinza, la toma de decisiones lógicas y la comunicación con otros equipos de la célula. Un robot se programa introduciendo los comandos de programación en la memoria de su controlador. 8.5.1 Programación de vanguardia. La programación de vanguardia data de principios de los años 60, antes de que se evitara el control de las computadoras. Los mismos métodos básicos se usan hoy en día para muchos robots controlados por computadora. En la programación de avance, la tarea se señala al robot moviendo el manipulador a través del ciclo de movimiento requerido, introduciendo simultáneamente el programa en la memoria de control para su posterior reproducción. Hay dos métodos para llevar a cabo el procedimiento de enseñanza del Edge-Tron: paso motorizado y paso manual. El avance motorizado se usa comúnmente como un método de programación para la reproducción de robots con control punto a punto. Implica el uso de una caja de control portátil que tiene interruptores de palanca y o botones de contacto para controlar el movimiento de las articulaciones del manipulador. Usando los interruptores de palanca o botones, el programador acciona el brazo del robot a las posiciones deseadas en secuencia y registra las posiciones de la memoria. Durante la reproducción posterior, el robot se mueve a través de la secuencia de posiciones bajo su propio poder. En el avance manual, es conveniente para programar robots de reproducción con control de ruta continua, donde la ruta continua es un patrón de movimiento irregular, como en la pintura en aerosol. Requiere que el operador agarre físicamente la herramienta unida al extremo del brazo y la mueva a través de la secuencia de movimiento, registrando el camino en la memoria. Debido a que el brazo del robot en sí puede tener una masa significativa y por lo tanto sería difícil de mover. Un dispositivo de programación especial a menudo sustituye al robot real durante el procedimiento de enseñanza. El dispositivo de programación tiene la misma configuración conjunta que el robot y está equipado con un gatillo u otro interruptor de control que el operador activa cuando graba los movimientos en la memoria. Y programación de movimiento. En el avance manual, el operador simplemente mueve el brazo a través de la ruta requerida para crear el programa. En el avance motorizado, el operador utiliza un colgante de aprendizaje portátil para manejar el manipulador. El programador mueve las diversas articulaciones del manipulador a las posiciones requeridas en el espacio de trabajo, activando los interruptores o botones del colgante de enseñanza de manera coordinada. Muchos robots que utilizan avance motorizado proporcionan dos métodos alternativos para controlar el movimiento de todo el manipulador durante la programación. Además de los controles para la articulación individuales, así
El programador puede mover el extremo de la muñeca del robot en trayectorias, en línea recta. Los nombres dados a estos alternativos son sistema de coordenadas mundiales y sistema de coordenadas de herramienta. Ambos sistemas hacen un uso de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas mundiales, el origen y los ejes se definen en relación con la base del robot. Y en un sistema de coordenadas de la herramienta, la alineación del sistema de ejes se define en relación con la orientación de la placa frontal de la muñeca, a la que está unida el efector final. Sus ventajas. Personal de la industria puede aprenderlos fácilmente. Programando el robot a mover su brazo a través de la ruta de movimiento requerida es una forma lógica para que alguien enseñe el ciclo de trabajo. No es necesario que el programador del robot posea conocimiento de programación de computadoras. Los lenguajes de robot descritos en la siguiente sección, especialmente los idiomas más avanzados, los aprende más fácilmente alguien con conocimiento en programación por computadoras. Y las desventajas. La producción regular debe interrumpirse durante la programación de avance. Procedimientos. La programación avanzada da como resultado el tiempo de inactividad del robot, celda o línea de producción. Los métodos de avance son más apropiados para ciclos de producción relativamente largos y son menos apropiados para los lotes pequeños. El colgante utilizado con guía avanzada y los dispositivos de programación utilizados con guía manual son limitados en términos de la lógica de toma de decisiones. Es más fácil escribir instrucciones lógicas utilizando un lenguaje de robot similar a una computadora que un método de introducción, y no son fácilmente compatibles con las modernas tecnologías informáticas como CAD/CAM, bases de datos de fabricación y redes locales de comunicación. 8.5.2 Lenguajes de programación de robots. Su uso ha sido estimulado por la creciente complejidad de las tareas que los robots deben realizar, con la necesidad de incorporar decisiones lógicas en el ciclo de trabajo del robot. Son realmente una combinación de métodos en línea y fuera de línea, porque el robot aún debe conocer sus ubicaciones utilizando el método de avance. Los lenguajes de programación textuales para robots brindan la oportunidad de realizar las siguientes funciones, que la programación de avance no puede lograr fácilmente. Capacidades mejoradas del sensor, incluido el uso de entradas analógicas, digitales y salidas. Capacidades de salida mejoradas para controlar equipos externos. Lógica de programa que está más allá de las capacidades de los métodos de avance. Y computación y procesamiento de datos similar a los lenguajes de programación de computadoras. Y comunicaciones con otros sistemas informáticos. Programación de movimiento. La programación de movimiento con lenguajes de robots generalmente requiere una combinación de declaraciones textuales y técnicas de avance. En consecuencia de este método de programación, a veces se denomina programación en línea, fuera de línea. Las declaraciones textuales se usan para describir el movimiento y los métodos de avance se usan para definir la posición y orientación del robot durante y o al final del movimiento. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la programación para el robot en la programación de movimientos. 8.5.3 Simulación y programación fuera de línea. Programación fuera de línea permite que el programa del robot se prepare en un control remoto terminal de computadora y descargado al controlador del robot para su ejecución, sin interrumpir la producción. No es necesario ubicar físicamente posiciones en el espacio de trabajo para el robot según sea necesario con la programación textual actual. Se requiere alguna forma de simulación gráfica
por computadora para validar los programas desarrollados fuera de línea, similar a los procedimientos fuera de línea utilizados en la programación de piezas CNC. Los procedimientos de programación fuera de línea que están disponibles comercialmente usan gráficos de simulación para construir un modelo tridimensional de la celda del robot para evaluación y programación fuera de línea. Después de que el programa tiene el desarrollo mediante el procedimiento de simulación, luego se convierte en el lenguaje textual correspondiente al robot particular empleado en la célula. Este es un paso fuera de línea, programación de robot, que es equivalente al procesamiento en la programación de piezas CNC. Se debe realizar algunos ajustes para tener en cuenta las diferencias geométricas entre el modelo tridimensional en la computadora y el real en la célula física, y se utiliza un procedimiento de calibración para que corrija el modelo tridimensional de la computadora, sustituyendo los datos de ubicación reales de la celda por los valores aproximados desarrollados en el modelo original. 8.6. Precisión y repetibilidad del robot. La capacidad de un robot para posicionar y orientar el extremo de su muñeca con la precisión y repetibilidad es un atributo de control importante en casi todas las aplicaciones industriales. Las aplicaciones requieren que los objetos se ubiquen dentro de 0.05 mm. Otras aplicaciones, como la soldadura por puntos, por lo general requieren precisión de 0.5 a 1.0 mm. En robótica, las características se definen al final de la muñeca, y esta ausencia de cualquier efector final unido a la muñeca. Resolución de control. La resolución de control se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento del robot para dividir el rango de la articulación en puntos muy separados, llamados puntos direccionales, o los cuales la articulación puede ser movida por el controlador. Restablecimiento del tiempo ciclo básico. Por lo tanto, la resolución se define como la distancia entre puntos direccionables adyacentes. Este se puede determinar como CR2 es igual a R sobre 2B menos 1, donde CR2 es igual a la resolución de control determinada por el controlador del robot y R es igual al rango de la combinación de enlace articular y expresada en las unidades lineales o angulares dependiendo de si la articulación proporciona un movimiento lineal o un movimiento giratorio. La resolución de control de cada mecanismo de enlace conjunto será el máximo de CR1 y CR2, es decir, CR es igual al máximo de CR1 y CR2, es deseable. CR2 menor o igual a CR1, lo que significa que el factor limitante para determinar la resolución de control es el sistema mecánico, no el sistema de control de la computadora. ¿Por qué la estructura mecánica de un robot manipulador es mucho menos rígido que el de una máquina herramienta? La resolución de control para cada articulación de un robot seguramente estará determinado por los factores mecánicos. La capacidad de un robot manipulador. Colocar cualquier mecanismo de alcance de unión dado en la ubicación exacta definida, por lo que un punto direccionable está limitado por errores mecánicos en la unión y enlaces asociados. Los errores mecánicos surgen de factores como la reacción del engranaje, la desviación del enlace, las fugas de fluido hidráulico y varias otras fuentes que dependen de la construcción mecánica de la combinación de enlace conjunto dada. Si los errores mecánicos pueden caracterizarse por una instrucción normal con la medida m en el punto. La repetibilidad es una medida del robot capacidad de colocar su extremo de la muñeca en un punto previamente enseñado en el volumen de trabajo. Cada vez que el robot intente regresar al punto programado, volverá a una posición ligeramente diferente.
y las variaciones de repetibilidad tienen como fuente principal la mecánica errores mencionados anteriormente. Por lo tanto, como en NC para un solo mecanismo de enlace conjunto, R es igual a más menos 3 donde es la desviación estándar de la distribución de errores. La precisión es la capacidad del robot para colocar el extremo de su muñeca en la ubicación deseada en el volumen de trabajo. Para eso es el eje utilizado el mismo razonamiento que en NC. AC es igual a CR sobre 2 más 3K, donde CR es la resolución de control. Para una articulación rotativa, estos parámetros pueden conceptualizarse como un valor angular de la articulación en sí o longitud del arco al final del enlace de salida de la unión. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.